Bueno, César, vamos a empezar a platicar de regreso de película. En tu sección, como siempre, nos vas a hablar de algo que hayas visto y en este caso creo que traes un tema muy interesante. Platícanos, César. Sí, Ricardo, bueno, en esta ocasión les vengo a presentar la película de Ha vuelto, una película alemana que se estrenó en 2015, cuyo Ujú. director fue David Wendet. La película está basada en su homónimo, el libro Ha vuelto, que es un tanto paradójico, porque en la película igual se supone que se encuentran grabando el film de un libro que precisamente se llama Ha vuelto. Ujú. Pero bueno, sin más por decirles, esta película muy galardonada en Alemania a mejor actor, mejor reparto, varios películas, varios premios que obtuvo de la Academia Alemana. eh, pues bueno, Pero en sí, ¿de qué trata esta película, César? a esto vamos. Como haciéndole honor a nuestro título, Regreso de película. Ujú. La película nos habla de lo que pasaría si Hitler regresara a un año 2014, habiendo pasado 70 años de su muerte. Ujú. Pues es sin duda un tema duro, ¿no? El regreso de una figura como lo es Hitler no solamente plantea la dificultad de entender de nuevo al mundo en el que se encontraba, sino también, creo yo, es una dificultad muy grande la que te permite llevarlo, digamos, en cuanto a la crítica, ¿no? En dónde estás cruzando la línea, porque aparte es un estilo comedia, ¿no? Entonces, pues podría plantear muchos problemas, pero la verdad es que se desenvuelve muy bien parodiando a Hitler. El actor que es una muy buena interpretación desde mi punto de vista, Oliver Masucci, quien también es reconocido porque trabaja en Dark, esta serie de Netflix. Bueno, Claro. te Justamente, digo, perdón, ¿qué pasó? perdón, justamente yo creo que uno de los temas, a lo mejor adelantándome lo que ibas a decir, que trata esta comedia, es preguntar si de Hitler en general, se fue o si simplemente se censuró. Claro, claro, Entonces, precisamente. de ahí la jiribilla, el doble sentido, por decirlo, del título, ¿no? De ha vuelto. Porque Claro. podríamos cuestionarnos si es que en realidad en algún momento se fue. Claro, y es que también el estilo de la película es muy propio, un estilo semidocumental en donde no ocuparon personas a que reaccionaran al actor, sino, bueno, no ocuparon extras, Ujú. sino que directamente salieron a la calle a grabar cómo reacciona el pueblo alemán ante la presencia de esta figura, ¿no? Como si de verdad hubiera llegado. Lo preocupante aquí es que en el 2014 Alemania atravesaba un problema muy fuerte con la inmigración, eh, que hasta el momento no ha cesado, digo, es un problema grande que está sucediendo en Europa, pero hay un resentimiento en el pueblo alemán respecto de los inmigrantes. El problema es que muchas veces el sentir de los alemanes no es exteriorizado precisamente por este sentimiento de culpa que eh, tú conoces un tanto mejor, ¿no? Que nos podrías hablar más al respecto. Pues fíjate que, pues un poco, yo creo que esto porque nos ha interesado desde siempre que platicar mucho al respecto del fascismo y de cómo, de hecho, yo considero por lo poco que he leído, que la ideología nazi está contenida dentro del fascismo. Pero lo que sí hay en Alemania, y yo creo que fue un evento traumático para todo el mundo, pero especialmente para Alemania, el reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, y no vamos a platicar muy grande sobre ello, pero sí sobre su identidad. Y creo que así como en lo exterior, en lo material, hubo un daño grave, también desde su identidad nacional y cuando se separaron hubo un rompimiento ahí terrible con muchos Claro, valores. Y creo que los alemanes se encontraron
en los valores universales, muy afrancesados, desafortunadamente, eh, esa censura que tienen respecto a todo el pasado y el hecho Por de supuesto. condenar todo lo que sucedió en el régimen nazi, todo, absolutamente todo, y con esto no invito a que se haga una revisión, sino una relectura de los acontecimientos históricos y entender que era una dictadura. Ujú. Muchos nos han vendido de que todo el pueblo alemán estaba de acuerdo con Hitler y eso es mentira, entre otras cosas, pero es muy parecido. Relacionamos mucho la xenofobia con el régimen nazi y el antisemitismo con el régimen nazi. Y la verdad es que este mismo problema en otras partes del mundo no se les acusaría de ser nazis, pero por el simple hecho de darse en Alemania existe una censura hacia todos esos temas. Por ejemplo, en México si hablamos de xenofobia, nadie te estaría diciendo nazi, te estaría diciendo de ultraderecha o ultraconservador y Por si supuesto. vamos de un país a otro, por ejemplo, los norteamericanos no le dirían xenofobia, le llamarían ser patriota o ser ¿no? Entonces, Un héroe, ¿no? un héroe. Es muy parecido a lo que dice George Orwell en 1984 sobre la Sí. neolengua. Entonces, para nosotros puede ser el menos inmigrantes. Y la forma de decirlo románticamente es mejor los nacionales. Ujú. Y sucede así. Yo creo que la novela viene justamente y la película viene justamente a tocar una llaga todavía abierta para el pueblo alemán, que es Claro. la xenofobia y los límites de su tolerancia. El pueblo alemán es un pueblo muy educado en el mundo, yo creo que uno de los más avanzados, pero aún tiene deudas consigo mismo que pagarse. Muy interesante, ¿no? Lo que ahorita comenta Ricardo. Bueno, otro de los temas a tratar que toca la película es un tanto la hipocresía que sucede en el mundo de la televisión, ¿no? Esta clase de eh, doble discurso, ¿no? Respecto de lo que se puede censurar y lo que no, dando primero una apertura total al personaje de Hitler en todos los formatos del programa, para después censurarlo por este altercado que tiene la película con un perro en el cual lo mata y lo cual le cuesta su tiempo en la televisión. No cabe duda que la televisión es el sentido más grande de la hipocresía humana porque permite algunos discursos mientras que otros los rechaza por la abierta falta de popularidad. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Ricardo, de este tema que viene en la película? Pues fíjate, aquí hay ejemplos para aventar al cielo. A ver, Hay amigo. en México, en la cultura pop universal, pero también hay hasta en los dibujos animados. Si platicábamos de el hada madrina de Shrek, hay un analista de cine que tiene un video en YouTube sobre ello y se llama La subversión del villano y platica Ujú, justamente cómo es que el hada madrina es mala y todos ujú. saben que es mala, sus trabajadores, el rey, todos saben que es mala, pero es alguien muy importante, por eso es la anfitriona o la estrella principal del baile. Y así, ese es un ejemplo de caricatura, pero igual es una sátira de lo que pasa en la realidad. Cómo es que hay Que muy pronto personajes traeremos una explicación, todo un programa, un especial respecto de Shrek. La y gente no lo sabe, pero podríamos hacer tiene uno un igual trasfondo socioeconómico, político y de una diversidad de lenguaje amplísima. muy Es- interesante. Parece que no, pero Hay sí varios tiene. tesistas que conozco hoy en día que sin problema podrían dar una cátedra de cada una de las películas y Y secuelas sería, de Shrek. y Pero sería claro, más, no nos meteremos en temas tan profundos. y sería más Nosotros solo interesante hacemos podcast. que seguir hablando del matrimonio. Claro. Es que hay temas ya lugares ya muy recorridos. Y de los personajes públicos que son controvertidos y la moral con la que los juzgamos, sigue siendo como tú lo dices, la mayor expresión de nuestra hipocresía, porque incluso lo han empezado a teorizar diciendo que hay que separar al autor o al creador de su obra de su persona. Y la verdad es que es un reflejo de su persona. Es como lo que sucedía con este señor, Harvey Weinstein,
en el cine, o este señor Dan Schneider en la televisión, que hacía cosas para Nickelodeon y que lo acusan O su de... ídolo pop favorito, ¿no? Justin Bieber. O Justin Bieber, cuando defendía a la expareja de Rihanna que la golpeó, y justamente seguimos permitiendo que algunos personajes con ese currículum sigan siendo personajes públicos y seguimos consumiendo su contenido y, y cuáles son los límites. ¿Cuáles son los límites para todo lo que haces? Mira, hace poco, y ya es un poco machoteado, pero hace poco sucedió lo de este cantante, bueno, que en realidad hace de todo, pero nada hace bien, Juan de Dios Y Pantoja. chambitas. Ah, Chambitas, claro, Chambitas Juan de Dios Pantoja. Eh, claro. y fíjate, él lo habían acusado de plagio, de haber, tenía una sociedad con un compositor, es lo que entiendo, en una sociedad con un compositor de yo te hago las letras y y tú vas a Y tú cantarlas cobras. y tú cobras, ajá. Y obviamente ahí hay un porcentaje para cada uno. Pero al final de cuentas, este muchacho tuvo varios éxitos con este compositor y después de un rato, en las siguientes ediciones, ya no ponían en el crédito que él era el compositor y se desentendió de la sociedad y no sé, pues le robó una cantidad a este compositor. Claro. Y por eso no se le acabó la carrera. Lo que tú dices, ¿no? Hitler, una Sí, personalidad la situación terrible, mediática, ¿no? Fue la que... fue la situación mediática de una infidelidad que sucedió hace muchos años, lo que terminó con su carrera. Y esto depende del contexto. Es como el embajador o el cónsul, no me acuerdo qué cosa era, francés, cuando fue acusado de una violación por una mucama en Nueva York. Ah, claro. Y que dicen, es que en Francia no lo ven mal, de hecho él sigue siendo presidenciable. Ujú. Y tú, bueno, ¿qué pasaría en otra parte del mundo con lo mismo? Pues dependiendo, yo creo que depende obviamente la idiosincrasia de nuestros pueblos. Yo creo que en Latinoamérica la infidelidad no la hubieran perdonado, justamente porque Latinoamérica sigue siendo aún más hipócrita que otras partes del mundo. Por eso Claro. no tenemos presidentes divorciados, ¿no? Tenemos presidentes viudos Por y eso se casados. casan antes de Ajá, ser presidentes, se ¿no? casan y tienen familias, aunque sean compradas. Claro. Pero y es lo mismo que platicábamos en alguna ocasión respecto a los valores que están un poco, no un poco, están completamente trastocados. Porque platicábamos del caso del asilo allá en el norte de la República, que hace como 4 o 5 años sucedió que alguien provocó un incendio porque quería comprar una parte del terreno. Ahí tenían pleitos y entonces lo que querían era desalojar el asilo. Lo que hicieron fue prenderle fuego y algunos ancianos murieron. Todos tuvieron que ser desalojados. Una cosa muy dramática y que ocupó Claro. la televisión así, poquitito. Porque la mayor parte del tiempo, y así en prime time, hablaban de dos sujetos que estaban pegándoles a unos perros en la tienda mascota, Sí, el caso mascota, ¿no? el caso mascota. Y entonces, de pronto, toda la sociedad estaba volcada en saber qué iba a pasar con esos dos sujetos que estaban torturando perros y nadie estaba Los interesado. acosaron, ¿no? Hubo un Los seguimiento. acosaron, publicaron su dirección, No, eran una cosa terrible. La justicia les cayó, pero enseguida. Y desafortunadamente, yo que sepa, nadie terminó en la cárcel por el incendio de los ancianos. Y tú dices, oye Ricardo, una cosa fue más grave que la otra. No sé, pero yo sé que la dignidad humana está por encima de otras. Eh, claro. Las dos Ya son sabemos que en conductas este país solamente si eres perro y llamas la solamente, atención en tele, porque los perros solamente, venden. solamente si eres rico, vives en la colonia Cumbres en Monterrey o en Interlomas en México, eres de la familia Peña Cos o algo así, Algo así. importa. Que Si no, rime, ¿no? que rime, ajá. Que tengas, que haya una pintura de tu ancestro en algún museo del virreinato, importa. La justicia llegará. Tenlo por seguro. La Si eres del justicia. grueso de la población, pues a lo mejor y tardará un poco. A lo mejor no llega. Seamos sinceros. A Muy lo mejor no probablemente llega. no llegará, sí. Pero mira, La en este esperanza, país morir por una injusticia
es algo que ya... Es que, fíjate, es que hay dos tipos de justicia, la de verdad y la de los pobres, porque cuando, Claro, dependiendo tu pantón, tu posición en el pantone de colores, si eres claro, ¿no? si eres color crema hacia arriba, probablemente obtengas justicia, pero si eres de color crema hacia cartón mojado, eh, si no encuentras Ya, justicia, lo que te van a recomendar son resignación, te van a decir, ya Dios los juzgará, ya sabes. o pues simplemente la frustración. La justicia puede llegar por casualidad. Venganza. Fíjate que muchos de los casos más sonados en México, así asesinos seriales o nunca los detienen por matar gente pobre o gente Ujú. clase media. Nunca los detienen así. Es cuando matan a alguien de clase alta o alguien de clase alta se ve involucrado, cuando entonces inician de verdad Una investigaciones. investigación, ¿no? Así es, Claro. así es. Como en ese caso hay, pues hay Bueno, muchos. pero nos estábamos distrayendo. Decíamos de esta hipocresía que existe en los medios, de él es un personaje en todo censurable, pero se le da el Por espacio supuesto. en el programa más importante de Alemania En y horario estelar. en horario estelar se le quita, se le restringe la escena pública por el video de cuando le dispara a un perro. Claro. Entonces, para ellos es más importante, y así hay que ponerlo, en términos sencillos, para ellos era más importante que él asesinó a ese perro en un video clandestino, A que represente. a lo que en realidad estaba representando el peor crimen de la historia, como lo es él. Claro. Bueno, Bueno, otro tema continuamos. que surge Ajá, con esta película es que en 2018 hacen otra película, pero ahora grabada en Italia, eh, y cambian al personaje de Hitler por el de Benito Mussolini. Entonces ok. tenemos que cada 3 años va a regresar un nuevo nazi. Entonces, muy atentos en toda Europa porque de aquí miren, a ver, del 18 faltan todavía, el siguiente año regresa otro. Apuesten Otro. por su nazi favorito en casa para ver quién va a regresar. Bueno, ¿y quién volvería en México, Ricardo? ¿Quién crees tú que esa clase de personajes que antes todos sabíamos y que históricamente son de verdad gente que no debería, pero que hoy en día cobraría sentido en gente hipócrita o gente no tan informada, ¿no? ¿Quién Fíjate, crees tú que sería ha vuelto en la realidad mexicana, la realidad mágica mexicana, el realismo mágico. el realismo mágico En el mexicano, cómico, musical. cómico musical? En el caso de México es particularmente interesante cómo nuestra concepción de tiranos cambia. Claro, Un día me gustaría que platicáramos hondamente de varios tiranos del mundo, eh, hablando de Europa, y antes de responder, pues aún hay hombres que no son de talla internacional conocidos, pero que son grandes criminales como Antonio de Oliveira Salazar de Portugal, o Francisco Franco, o Stanley, y en nuestro caso latinoamericano, pues los existen, o Pinochet, Rafael Videla, claro. Álvaro Uribe, Betancur en Venezuela. Y en México, obviamente, un tirano, pero es un tirano de mofa, yo creo, sería primero Agustín Iturbide. Y avanzando, obviamente Antonio López de Santana, que es más bien como el tirano loco. Claro. Hay muchos tiranos locos. Es muy de fantasía, él sí es de realismo mágico. Y un tirano con todas sus letras es Porfirio Díaz. Aunque no les guste a algunos decir y en su relectura que Porfirio Díaz ha sido, como lo dicen, el mejor presidente de México, es completamente una mentira. Es un afán, ¿no? En este revisionismo histórico de la gente de color blanquisco, ¿no? El Es, querer enarbolar al dictador, porque no se puede definir con otra palabra, ¿no?
Así es. Porfirio Díaz, yo creo, es una necesidad suya de tirar otra clase de verdaderos héroes nacionales, a lo que a mi parecer, pero claro, todos tienen una historia, ¿no? No solamente se les debe de juzgar por lo bueno, pero lo cierto es que mucho de lo bueno de Porfirio Díaz tiene más cosas malas por detrás, Eh, desde mi punto de vista. Ellos Es, siempre le achacan algo que es el orden. Ellos siempre dicen claro, que durante su sexenio hubo mucho orden. Y la verdad es que ese pensamiento no es novedoso. Las revistas norteamericanas de la época, incluso los periódicos más grandes de aquella época, lo mostraban como el líder de talla mundial y prácticamente lo vendían de la siguiente forma. Usted vive en un país con muchos indígenas y con un atraso rural, usted necesita un Porfirio Díaz en su país. Y las caricaturas eran tenaces y no tenían reparo en decirlo. El general Díaz claro, es el hombre que ha domado a los indios, así lo consideraban. Y ese pensamiento de los civilizados, se consideran civilizados y hay que imponer esa civilización a los de abajo, no es novedosa. Ellos la han retomado de los pensamientos europeos, que se han siempre considerado el centro del mundo, después por los supuesto. norteamericanos y después sus herederos. Entonces, no nos sorprende a nadie que toda esta clase de personas siempre estén tratando de decir que durante su época hubo más orden, porque eso no era orden, eso era una dictadura. Obviamente existió disentimiento todo el tiempo, pero también responde ellos a una necesidad ellos tienen un sentimiento de orfandad. O sea, la gente muy privilegiada se siente ciudadano del mundo y se siente huérfano en México, Los porque hacen, cosmopolitas, ¿no? sí, sí, completamente herederos de una burguesía latifundista, ahí ahora industrial, pero originalmente del campo, que sabía muchos idiomas, que viajaba por Europa, que tenía su casa de descanso en Nueva Y Orleans. eso es algo, la situación Ujú. industrial dada durante el periodo porfirista es algo que mucho le halagan, ¿no? Mucho le galardonan a este personaje, pero lo cierto es que históricamente se atravesaba una etapa que nada más no hace otra cosa que retomar Porfirio Díaz, el positivismo en ese tiempo. Eh, no es otra cosa que el conjunto de un crecimiento económico mundial, no es una medalla más que le tengamos que colgar a un personaje, es producto de una serie de elementos que ahí se conjugaron. Desde mi punto de vista, yo creo que nada extraordinario hace quien retoma un ideal que planteaban en todo el mundo. Eh, bueno, habrá quien diga que no, que es la Perdón, maravilla de la democracia mexicana, una dictadura como la que fue la de Porfirio Díaz, pero lo cierto es que no. Lo cierto es es, que un análisis histórico correcto nos diría que fue la idea que se tenía en el momento y la que permitió esa clase de avances que tanto el ferrocarril, ya saben. es muy parecido lo que hablan cuando se refieren al sexenio de Díaz Ordaz, porque Claro, siempre se platica de que sí, a lo mejor hizo cosas terribles y siempre lo ponen en tela de juicio. Ahí sí se por vuelven supuesto. muy objetivos y muy documentados. Pero dicen, lo que pasa es que fue la época dorada de México. Sí, no solamente de México, eran los años dorados en todo el mundo. Al Por mismo supuesto. tiempo, alcanzaba igual el éxito económico Francia, Japón, muchos países, ¿cómo decirlo? Que estaban reactivando su industria los años 60 y hasta inicios de los 70 obtuvieron pues grandes impulsos al crecimiento económico, pero también iba impulsado obviamente por la estabilidad de los precios, por el boom demográfico, eran muchos factores y no solamente tenía que ver con las decisiones propias de Díaz Ordaz. Es más, y a lo mejor en algún momento también podríamos hacer una lectura más concienzuda de este periodo y podríamos platicar lo siguiente. Claro. Durante esta época, por ejemplo, la demanda
de la industria, eh, no se experimenta, no se experimenta sino bonanza económica, se crea una clase media y cada vez está creciendo más. Pero cuando esa demanda industrial empieza a estabilizarse, lo que sucede es que para controlar la inflación los precios de producción, los costos de producción, recayeron especialmente sobre el salario. Para controlar la inflación de los siguientes 20 años, el salario empezó a caer, paz, 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 paz. Entonces, lo que le reconocemos a ellos en su momento como éxito fue en realidad la semilla de un empobrecimiento general los siguientes 20 años. Entonces, esas lecturas muchísimo más objetivas y puntuales se nos están escapando por utilizar a los personajes como una bandera política, que es muy parecido a lo que estábamos viendo en estas dos películas cuando sacan a Benito Mussolini en su cochecito o a Hitler y la gente lo saluda. Claro, Es porque siguen siendo una bandera ideológica. por supuesto, ¿no? Te digo, la película tiene un trasfondo impresionante, ¿no? Una variedad de temas para sacar. Y como les comentaba, esta película italiana en la que replican la idea con Aurel Nasi y Benito Mussolini no es más que una calca, mismas escenas, misma idea. El reparto tratan de hacerlo lo más parecido al de Ha vuelto para que se repita el éxito, ¿verdad? Pero bueno, Pero, pero es que también, fíjate, perdón, yo creo que también claro. tiene que ver, no solamente es calcarla, sino también existe un trasfondo, porque al final de cuentas todos los dictadores son iguales, Mm, sí, claro. ¿no? Tal vez también tiene que ver con eso. Sí, sí, le dan sus ideas, ¿no? Respecto del nazismo italiano, bueno, Ajá, en sí. esa situación, pero me parece que pudieron haber abordado otro tipo de ideas, ¿sabes? Y no hacerlo Ajá. tan parecido en personajes para tratar de dar esta idea, ¿no? Si ya vas a meter un Benito Mussolini, pues invéntate otras escenas, no te hagas tan parecido los personajes, trata, ¿no? De cambiar un poco el estilo. Y Ujú. termina siendo pues una réplica, ¿no? O sea, que no da un sentido más, Es que que no ya quiere no te aportar más. sorprende, es que ya no sorprende. Después de ver la primera Claro, y ver la italiana ya no sorprende. sí, Hay, claro. hay, hay matices que sí le dan su característica. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta entrevista que le hacen a Benito en Io sono tornato, la de Italia, y se llama exactamente igual, pero en italiano, ¿no? Hasta en eso, este, Es a vuelti con espagueti. ha vuelto Beniti. Y el presentador le hace esta entrevista. Y a mí me llama mucho la atención porque él sí menciona directamente lugares. Ujú, Pues mencionó algunos países de África diciendo que son herencia suya, que son de su propiedad. Me claro, llamó mucho la atención porque fue un poquito más agresivo en ese sentido. Y claro. lo que sí es que si ustedes están buscando una comedia muy al estilo, si ya la comedia británica, como al estilo de Eno de Fucking War, es rara, Ujú. es como muy negra. Es que la comedia mexicana es de lo absurdo. Sí, sí, sí. ¿No? Es De muy lo de lo tonto, ¿no? absurdo, de lo tonto. De los peluches. Así es, así es, muy parecido, muy derbesiana. Claro. Y la gringa es así, y la comedia es sitcom. Y los ingleses tienen una comedia que es como de la de sitcom rara Claro. hacia la comedia negra. Y los alemanes hacen una comedia también muy extraña. Por momentos, yo cuando vi por primera ocasión la de Ha vuelto, también me provocaba un poco de repulsión porque además de que la historia a veces avanza, tiene un ritmo muy raro, porque a veces avanza demasiado rápido y luego avanza muy lento. Durante todo el Sí. tiempo que está en el kiosco, a mí se me hace lentísimo, pero sé que es obviamente toda una fase introductoria del personaje. Y entonces eso lo hace más lento en esas partes y más rápido cuando tienen que ser explicaciones. Recordemos que son 70 años entre la caída y el año en que se está grabando. Entonces, Sí, claro. obviamente hay partes que tienen que ser muy rápidas y la comedia se presta para algunas partes quedan bien y otras partes quedan un poco desagradables. Entonces, en sí
entretenida, pero no es una comedia en sí. Es una, más bien como una comedia negra, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tiene ahí varios sentidos. Pero bueno, Y es ah, irónico porque es una comedia negra y sale Hitler. sí, ¿no? Lo más, más negro no se puede ser, ¿no? O más blanco. Bueno, y como último tema para tocar respecto a esta película, eh, no estaría completa una película que hable de Hitler si no nos hablara del discurso. Esta clase de oratoria, ¿no? Que presentaba el personaje como Hitler, ya muy bien conocida, una capacidad de convencimiento bárbara, tanto así que llevó a un pueblo a la destrucción. Eh, bueno, convencidos, ¿no? De que estaban haciendo lo correcto. Toca mucho esta temática la película al desarrollar su sentido de oratoria en la televisión, ¿no? Esta clase de contrapuntos en el discurso, ¿no? Silencios para regresar. Me parece que es algo que el actor interpreta muy bien. El actor Oliver es un buen papel de Hitler. Y en este sentido, en el que él se cree Hitler y que los demás son una copia. Eso es lo que verdaderamente me parece que le hace auténtico, ¿no? Que le hace diferente para este personaje. Pero bueno, regresando al tema del discurso, plantea una problemática muy complicada, ¿no? El hecho de hacer caso en un discurso como el que trae un personaje como este, ¿no? Que un poco más muestra, ¿no? Un poco más bajo en un principio para intentar llegar a polarizar, ¿no? A la mayoría de la población en contra de un sector como el que presentamos que tenía un problema en 2014 Alemania con los inmigrantes. Eh, este doble sentido, esta problemática siempre inmersa en un personaje como este. ¿Qué, qué opinión te merece, Ricardo? A mí me llama la atención que gran parte de la primera parte de la película se dedican a mostrarnos cómo van recorriendo pueblos, le preguntan a la gente Claro, y es un... entonces él va Sí. estructurando su discurso con lo que la gente le dice. Entonces, en realidad, no hay una, no hay un esfuerzo general por convencerlos, sino que es al revés. El discurso está hecho a la medida de las personas, porque ha sido sacado de ahí y está sembrado en cada uno. Lo que él hace es venir y tocarlo. Y entonces la gente dice, claro, conecta lo que esos sentimientos reprimidos los conecta para convertirlos en realidad. Obviamente, pues, Dicen, ajá. dicen que el mejor discurso para tener a alguien, para convencer a alguien, es el de alabarlo, ¿no? El de hacerle sentir que sus ideas son o pertenecen a un grupo, ¿no? Específico y que hay que procurarlo, hay que tenerle atención. Yo creo que esa es una expresión que aborda muy bien, ¿no? Este discurso. Sí, lo dicen, hay un libro que se llama cómo hacer amigos e influir en las personas. Claro. Este libro es muy famoso porque Así que si no además, sabe ser amigos porque es usted un psicópata potencial o ya lo es, pues le recomendamos que si quiere pasar un tanto más desapercibido entre sus próximos asesinatos, ju- pues desarrolle, ¿no? Este sentido. y qué interesante que lo menciones porque el líder de la familia Manson, Charles Manson, cuando estuvo en la cárcel, recibió todo un curso del autor de este libro sobre su libro, cómo tener amigos e influir en las personas. Y desarrolló ahí su propio, él tomó Y le dijo, elementos, le dice, ¿qué me vas a enseñar a mí? no, Yo justamente creé él, una secta. no, justamente él creó su secta gracias a estas enseñanzas. O sea, es que Ah, estuvo muchas veces en la cárcel siendo niño, bueno, joven, por robos menores y fue escalando, ya sabes, un récord o sea, fue criminal. antes de que entrara a la... Antes Antes de que de, él hiciera la secta. sí, Ah, yo te entendí, perdóname que le hago esta corrección, no. yo te entendí que el curso se lo dieron en la cárcel. Ajá, sí, el curso se lo dieron en la cárcel, pero Ah, pero cuando era niño. ajá, o cuando estuvo por Ah, un ya veo. delito menor. Entonces, cuando estuvo por un delito menor, le hicieron este curso y Claro, yo y dije de ya ahí grande, tomó, pues ¿para qué, no? pues ya,
que ¿A le quién va a sirve. convencer? ¿A la soledad, no? Ah, Pero justamente él ya empezaba a tener sus ideas y con eso le sirvió para empezar. Y esto lo menciono. Y lo menciono porque que hacía unas fiestas impresionantes, el señor. pues no es el único asesino serial que hace fiestas. Este De esas que señor, matan. de esas que matan, así es. Esas fiestas para morirte. De esas que ahorita Yo, en cuarentena mueres por participar. el asesino en el que está basado el personaje de Pennywise, John Wayne Gacy, que tenía casi 40 muchachos enterrados en su casa, hacía fiestas y todos le preguntaban, oye, ¿por qué huele feo? Y él decía, es que el drenaje o la tubería. Entonces, así, son fiestas. Todos los tienen fiestas. Eso, oye, Y, pero es una casa en la playa, ¿no? Así. es que hay una ballena muerta. Eh, Encalló una ballena, ¿no? cayó una ballena En muerta. forma de 40 niños. Bueno, decían, es que ya no cabían cuerpos en su casa. Y yo dije, pues, ¿cómo los enterró? Y lo que dice es que los enterró en círculos. Entonces ya Mm, no le cabían. Y luego tuvo que enterrar uno encima de otro. Pero bueno, no es nuestro ¿Dónde tema. recibirán cursos, no? Sobre apilación de cuerpos. Eso es algo. Así es. Bueno, ¿y quién conoce Pero además mejor no de lo hacía apilación de él. cuerpos que los nazis, ¿no? Que los nazis así es. Aunque les duela. Aunque Claro. les duela, ellos cometieron todos esos crímenes. Claro, Eh, bueno, pero regresemos al tema, ¿no? espera, yo quería decir, Claro, empezamos a platicar de esto por este libro y lo que tú mencionabas de hay que halagar a las personas. Y justamente uno de los primeros puntos de este libro es, si quieres influir en una persona, hazle sentir importante. claro, Entonces, es muy parecido a lo que está haciendo. Es un procedimiento de enamoramiento, pero a gran escala. claro, Es un seductor en masa. claro. Pero hay diferentes tipos de seducción y eso también me gustaría que en algún momento lo platicáramos, porque no es lo mismo este personaje, no es lo mismo Benito, no es lo mismo Adolfo Hitler, no es lo mismo No. líderes populistas modernos, no era lo mismo Perón, que Perón de Benito Mussolini sí tiene algunas semejanzas. Toda esta clase de temas los vamos a platicar, yo creo, en un especial, ¿no? Respecto de dictadores, Hay el que hacer un discurso, los personajes, ujú. los detalles, ¿no? Y es que hay Sería uno que muy te, bueno. y es que hay uno que te habla bonito y otro que no, que es un padre violento, bueno, Claro, ¿no? serio, La dureza. firme, baja, duro. Entonces yo creo que de ese estilo era este Hitler. Igual lo menciona un poco en el discurso, ¿no? Ante el público al que vas dirigido, ¿no? Que necesita que vean en ti un líder. Ujú. Y si el pueblo, me refiero que es una situación que está como cabizbajo, ¿no? Que verdaderamente alguien que pudiera pronunciarse por ellos es la respuesta, es lo que plantea un peligro latente, ¿no? Eh, Así es. Saber que lo que necesitan es alguien que refleje su odio. Que le diga que está bien, Claro, que le permita, que le dé permiso. que le permita decir que lo que siente, a pesar de que esté mal, Ujú. para él, en su objetivo, es lo correcto, ¿no? Es en lo que comparten. Pues justamente por eso existen grupos de apoyo para cosas raras, como desde la gente que apoya tener armas, de Ujú. esas asociaciones, pero también otros grupos más peligrosos, como los que el movimiento de los pedófilos, esta gente que le gusta comer partes humanas, o sea, es decirle a estas personas que esas perversiones en realidad no son perversiones, sino son virtudes mal vistas. Sí. Pero, bueno, pero por ejemplo, eh, la háblanos un poco más respecto de la dificultad, ¿no? Del discurso, ¿no? La problemática que trae este revisionismo. Pues obviamente en nuestros países de América, el revisionismo como de estos personajes, el peligro que puede traer obviamente es hacerlos vigentes y lo segundo es empezar a adaptarlos a la realidad, que alguien se inspire.
siempre cuando empezamos a platicar sobre esta clase de tiranos y gobiernos, lo que pasa es que alguien empieza a recuperar esas ideas. Obviamente, en el primer efecto, como mencioné, es que lo trae, lo lleva a ser vigente y entonces al unirse, puede resultar en su reinstauración. Por ejemplo, Claro, platicábamos mucho y suena a lo mejor muy rápido, así como que te caes y te sale un chichón y te mueres. O sea, pasos pequeñitos o chiquitos que después terminan en una bola de nieve, una cosa muy grande, pero en realidad no. Mira, sí, eh, el surgimiento o la reinstauración de estos regímenes en el mundo no es novedoso. Cada cierto tiempo en alguna parte del mundo a algún líder lo acusan de ser fascista o de ultraderecha o ultraconservador y siempre lo ridiculizan utilizando o lo satanizan utilizando el símbolo nazi, la esvástica, claro, la esvástica, todo este juego, ¿no? Con el el, simbolismo. el uniforme fascista. Bueno, aquí no lo han acusado de ello. Han acusado al presidente Trump, a Jair Bolsonaro, pero también a gente que es más moderada, como Vladimir Putin y así. O sea, muchos los han ridiculizado por ello. Pero en general, justamente por eso debemos estudiarlos. Justamente por eso debemos estudiarlos, pero desde la visión objetiva y la lección última que tenemos que hacer cuando estudiamos todos estos fenómenos es la condena histórica. Cuando nosotros Claro. realizamos el estudio de cómo es que el régimen nazi se instauró en Alemania, desde sus inicios hasta el final, está plagado de violencia, de culto a las armas, de un machismo mal entendido, como si hubiera una forma sana de entender el machismo, ¿no? Pero, o sea, el machismo en superlativo, todos estos vicios y algunos inconexos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta relectura, como en la película, lo que tenemos que hacer es la condena o la crítica permanente de que esto que estamos Por viendo supuesto. es negativo, es malo. Es malo todo esto que sucedió. Y entonces la lección histórica que tenemos que entender de la lectura es el régimen nazi es un crimen. Y te lo estoy Claro. enseñando Tú para tienes que... una frase que me gusta mucho, ¿no? Al Ajá. respecto. Eh, Me va a permitir decirla, ¿no? Sí, Tu a nombre. ver, A cítala, por los favor. nazis, a los nazis no se les combate. Sí, A los nazis se les aplasta. se les aplasta. Que de hecho no es original mía, pero No, no, bueno. no, 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 no. Dije que tú la Ah, dices mucho, ¿no? ah, Yo no sí, sí, digo que sí, sea, yo, no, no sí, robo no, no, autoría, no, ¿no? no, Si no, eres no, autor de la tampoco. frase, haznos un correo, deposítanos 100 pesos y hacemos la mención al final del siguiente programa, ¿vale? Y un saludo especial Y un al saludo creador de la especial frase. a nuestros productores Donde quiera que estés, ejecutivos. a quien corresponda, ¿no? Me parece, la frase original es a los fascistas. A los Ah, ok. fascistas no se les... que de hecho creo que también está parafraseado de otra. Entonces, pero la idea es la misma. O sea, Ya eh, sabes, no la- hay nada nuevo bajo el sol. no exactamente. Ya sabes que dicen que cuando tú te sientas muy inspirado y quieras decir algo novedoso, ya hubo un griego que lo Ya dijo un antes que tú. Y hacen en decasílabo. endecasílabo, ¿no? Este, Esos griegos. esos Todos griegos y inventaban. la, y En la un momento poesía. hablaremos de los griegos. Excepto la equidad de género. Claro, lamentablemente no conocían equidad, dice, bueno, entre hombres, no, entre mujeres. Equidad entre mujeres. Bueno, bueno, también había esclavitud. Entonces, Dice, bueno, sí, hay esclavos que están más bonitos que otros. No, 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 hombres, mujeres, igualdad, ¿no? Y hasta Aristóteles, ¿no? ¿Cómo decía? Cabellos largos, mentes cortas, ¿no? Pues una situación histórica, ¿no? Problemática. no me quiero comprometer con esos dichos tan repulsivos, pero No, digo, no, yo qué, ¿no? Es Aristóteles, ¿no? estoy citando a Aristóteles. Sí, la idea original es que con los regímenes fascistas no se puede dialogar y que Claro, y es el límite de la tolerancia, que tú
perfectamente puedes platicarnos cuando hablemos de estos, de los tiranos, Claro. la paradoja de la tolerancia, y justamente esta frase lo que trata de decirnos es que hay un límite para la tolerancia, y hay De un límite, Popper, claro. hay límites sobre las opiniones. Las libertades o la libertad de opinión está limitada por un lado hacia la ignorancia. La ignorancia no es una opinión. Y segundo, las mentiras no son opiniones. Y por último, la intolerancia no es un punto de vista. Entonces, es Claro. como ahora con lo del coronavirus. Una opinión es decir que el gobierno lo está haciendo bien o mal. Y eso es válido. Ujú. Es malo decir que está ocultando enfermos, porque puede ser una Sí, mentira, es algo porque que no sabemos, alarmas, ¿no? Con ideas porque que, genera alarma. Pero a menos que todavía, sostengas con pruebas, ¿no? sí, Pero también, en ese caso hay una forma, ¿no? es Debería de haber que, todo un protocolo al respecto. es que además, fíjate, lo que se le critica mucho a la comisión, al Consejo General de Salubridad o de Sanidad, no sé cómo se llama, lo que se le critica al La Consejo. canaca, ¿no? Bueno, como mencionaba, en algún momento nos platicarás también tú de esta paradoja de la tolerancia, que es justamente lo que en el fondo trata la frase de que a los fascistas no se les convence, no se dialoga con los fascistas, sino se les aplasta. Por Y supuesto. platicábamos justamente de que hay diferentes límites y de que es riesgoso cuando se le acusa a la Comisión de Salud por ocultar, por ejemplo, cifras, y decías tú, hay que justamente darles, eh, tiene que haber un mecanismo para que ellos fehacientemente refuten la información que nos están dando, pero también, y se me ocurre, es platicar, eh, o sea, eso está mal, porque compromete la salud pública. Y la segunda es mentir, Claro, la claro, segunda es claro. mentir, porque es como cuando dicen, mira, llevan 60,000 muertos escondidos, y la verdad es que no hay 60,000 muertos escondidos, sino, o Ujú. 60,000 infectados escondidos, sino que obviamente nosotros no conocemos las particularidades técnicas de la metodología que están realizando. Y yo por lo poco que he escuchado, son dos cosas, es que los periodistas no saben nada, y la segunda, Es que, fíjate que enfrascarte en una pelea con los periodistas, que perdóname que te no interrumpa, está bien. es una situación bien complicada actualmente con el actual gobierno, ¿no? Porque no hace mucho esta clase de comentarios, ¿no? De que Andrés Manuel es el presidente, le lleva a la contraria o tiene como dentro de los periodistas un grupo selecto, ¿no? Al que les llama prensa fifí y a los cuales no de sus preguntas pues no pasan, ¿no? O siempre son atacados. Entonces, esta situación plantea yo creo una problemática por lo menos en México muy particular, ¿no? Al respecto, ¿no? ¿En qué momento no saben verdaderamente los periodistas? Pero lo peor es que es notorio, ¿no? Pero no el no podérselos comentar por esta clase de comentarios al respecto de Andrés Manuel de que algunos no les permite hablar, ¿no? Y Ajá. esta clase de desinformación, yo creo que lo que nos está aperturando esta clase de situaciones es verdaderamente saber qué prensa tiene preguntas en un afán de informar, ¿no? Ujú. Y no solamente de llevar la contraria. Es una situación bien peligrosa lo que este doble juego de plática con la prensa, ¿no? Es Pero que bueno, obviamente el mentir es una herramienta y la utilizan para sus fines, tanto los que están con el gobierno y son partidarios, como los detractores. Entonces no hay una crítica real al gobierno, sino existe todo el tiempo hay un ataque. O sea, eso no es periodismo, es un ataque deliberado. claro. Y compromete a veces otras cosas, no solamente, mira, así un caso así rapidísimo para que no nos dilatemos mucho en esto que nos daría para platicar toda otra hora, que es el papel de los medios en contra de los gobiernos. O sea, realmente los medios pueden ponerle el Claro. pie al presidente que quiera. Por lo menos en los países con una democracia mediana y avanzada, así se puede hacer. En México
te acordarás de cuando empezó a haber escasez por lo de la gasolina y que en la mañana el Reforma sacó, hay escasez de gasolina, y lo pusieron así en primera Sí. plana, y en realidad solo había escasez en 2 gasolineras o algo así, pero la nota la repitieron en el radio, en la televisión, y le hicieron encabezado en internet. De pronto la gente fue a comprar, y para mediodía ya no eran 6 ni 2 gasolineras, y era la tercera o cuarta parte de todas las gasolineras de la Ciudad de México. Tal forma que en 2 días se acabaron la reserva como de 30 días, una cosa así. Porque la gente fue a comprar. Que precisamente era lo que quería Justamente, evitar, ¿no? El gobierno en ese sí, momento, sacar la información, pero luego se le acusó, ¿no? De esconder, información. sí, y es justamente lo que se le acusa ahorita con lo del sistema Centinela o mecanismo Centinela, método Centinela, no sé cómo se llama. Pero que funciona es que en realidad solamente es un indicador de cómo va avanzando la enfermedad. No son el número total real que existen. Eso es lo que entiendo. O sea, hay mucha gente que está enferma Claro. de esto y que no lo vamos a saber. Entonces la proyección estadística dice que por cada uno que sabemos hay 8 o 7, no sé cuántos hay, que no Que conocemos. no se sabe. Y que justamente de esa cantidad que sí conocemos hay un porcentaje muy pequeñito, un porcentaje muy pequeñito que efectivamente está muriendo y está siendo hospitalizado. Entonces también obviamente allí hay mucho amarillismo, porque dicen, hay que ser muy sinceros, si la cantidad de enfermos son las que el gobierno nos está diciendo, la tasa de mortalidad es como del 10%. Pero si el método Centinela implica una mayor cantidad de personas que las que en realidad están registradas, eso significa que la mortalidad es exactamente igual que en cualquier parte del mundo, como el 3%. Porque hay más infectados que gente que está muriendo por ello, pero obviamente los infectados no están registrados y los muertos sí, porque eventualmente tuvieron un cuadro muy complicado, fueron hospitalizados, se les dio seguimiento, estuvieron registrados, etcétera. Entonces, es un juego de verdades, les gusta parcializar la información y bueno, eso es un crimen contra la libertad de expresión, eso, porque compromete otras cosas. Por ejemplo, hace ratito me decía, hay muchas personas que consideran que la enfermedad fue traída por los privilegiados. La gente que viajó a Europa, que se enfermó y vinieron. Entonces, yo he escuchado muchos comentarios de gente que dice, bueno, los que creen en el coronavirus, como si fuera un santo. Creen en la Santa Muerte, pero no en el coronavirus. Sí, ¿no? Ya sabes que de eso abunda, ¿no? Lamentablemente. ¿No? Y aquí en el Estado de México, donde está la Santa Muerte más grande del mundo. Y no me refiero al número de homicidios. En nuestro municipio y en nuestro país hay mucha gente que no cree. Pero es marginación, al final de cuentas. Y la gente que sí cree tiene algunos comentarios muy extremosos, muy fascistas, al decir, hubiéramos recluídolos a todos así en cuarentena obligatoria, todos los que vinieran del extranjero, cuando supimos de la enfermedad. Yo dije, bueno, yo sé que la gente a lo mejor tiene buenas intenciones. Hubiera sido más fácil poner en cuarentena a 2,000 personas que a 120 millones. Y yo les digo, una característica de las leyes es que no pueden ser particulares. Claro, y les digo, no pueden la intención no solamente es una utilidad teórica, sino es una finalidad práctica. El hecho de que no puedan ser particulares las leyes significan que nos protegen a las minorías. Porque, sí, ¿qué podría detener si ponemos una ley para que los ricos que vengan al extranjero sean detenidos en cuarentena? ¿Qué nos puede obligar a hacer que las mujeres indígenas, después del primer parto, se les haga ligaduras de trompas y hay una esterilización de la población indígena? ¿Qué puede evitar que de pronto nos digan que las mujeres después de las 8 de la noche no pueden salir sin compañía masculina? Es decir, a veces nuestras intenciones son las mejores al proponer leyes como estas, pero tenemos que pensar en el
en qué otros usos se les podría dar al mismo mecanismo. Si empezamos a hacer leyes particulares para diferentes grupos, empezaríamos a institucionalizar el racismo. Y podríamos hacer todo otro capítulo sobre racismo. Entonces ya llevamos varias promesas. El del racismo, Ya son varias propuestas, tiranos, ¿no? y obviamente Las las dictaduras, tiranos. Y me encantaría, podemos hacer toda una La tolerancia. sobre la tolerancia, sobre los retos de la democracia. Podemos hacer uno Claro. sobre los retos de la democracia y hablar de los medios de comunicación y justamente cómo influyen lo que platicamos aquí, películas, cine, todas esas cosas. Y podríamos platicar de El cuarto poder. el llamado cuarto poder, que es muy setentero ese nombre, ¿no? La Bella Dama. Sí, claro. Este, Los 70, es un programa especial de los 70. podríamos hablar de los 70, que fue terrible, pero nada supera los espantosos 80s. Exacto. El 80 trajo algo terrible, que fue el SIDA, pero los 90 fue peor porque trajeron a Michael Jackson blanco. Terrible. Fue terrible. Yo no sé cómo a nadie le parecía extraño Michael Jackson. Al final de su carrera ya daba cosa. La verdad es que Ya sí, era un ¿no? hombre Ya muy raro. era así como... No te sé exagerar, pero ¿por qué? Porque dicen que es pedófilo. No, solamente velo, ¿no? Ya es muy raro, ya está muy distorsionada su cara, toda su imagen, ya... El tipo ya aparentaba una situación problemática de índole psicológico, más que físico. Sí, él ya parecía extraño. De hecho hay una película, ¿no? Digo, Digo, si era o no, perdón. No, continúa. Digo, si era o no pedófilo, pues ya era lo de menos, ¿no? Ya el tipo tenía una pinta de psicópata que no te veas. Y tú olvida por un momento lo de si era o no pedófilo. Ese es un crimen muy menor. Más bien teníamos que platicar sobre contra lo que pudo haber cometido. Más bien tendría que ser platicar sobre que él ya era raro, o sea, sí parecía que era otra persona, como si, no sé, a lo mejor Pero fíjate que cuando era morenito no se Sí. veía raro, ¿no? no se veía raro. Es que yo creo que sufrió mucha, como que una depresión muy grave y eso como que lo cambió, porque al final de su carrera ya estaba como desconectado de la realidad. Algo le pasó. Él fue la versión Claro, de pobre joven Michael. de Britney Spears, pero hardcore. Fue así Sí, súper. ¿no? Él no nada más se rapó. La fea, ¿no? Ajá. Él no se rapó, sino que se hizo blanco. Claro, ¿no? Es todavía peor. Ajá. Y de todas partes Pasó de hizo ser blanco, humilde, me ¿no? imagino. Hasta hizo una reducción fálica para parecer de raza blanca. Pero bueno, será interesante ver qué dinámicas Claro. se pueden implementar a partir de que se termine la cuarentena y entonces podamos empezar a crear más contenido. Tenemos muchas cosas en mente, no solamente temas, sino también innovaciones dentro de del quehacer diario del podcast. ¿Verdad, César? Sí, muchas ideas, ¿no? Que tenemos pensadas, ¿no? Planeadas para... Sí, claro, Ujú. para los capítulos posteriores, ¿no? Así es. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. César, creo que tenemos problemas. Tenemos par de problemas con ahí la conexión. Lo que ustedes no saben, queridos usuarios, es que César está hablándonos desde el continente más blanco. ¿Ya está? Bueno, gracias a las ondas, a las microondas, César nos está hablando desde el otro lado de la ciudad más grande del mundo. Claro, aquí Bueno, estamos ya de nuevo. Una excelente. dificultad ahí. Pero es que ya saben, ¿no? Yo creo que me escuchó el FBI hablando de Michael Jackson y como es una figura muy representativa de los Estados Unidos, han decidido que
cortar la transmisión. Es lamentable, ¿no? Esta censura que está ocurriendo, pero seguiremos hablando de estos y otros temas que, aunque no le parezca al gobierno estadounidense, lo lamentamos, ¿no? Lo lamentamos. Pero que ojalá que se lo estén escuchando, pero que lo proyecten en las vistas, ¿no? Para que sepamos que así es. Que O sea, inviten, si escuchan conversaciones, ¿no? por supuesto. O sea, seguramente esta conversación está siendo auditada, investigada, grabada por alguna gente y probablemente sea nuestro primer fan. Claro, muchas gracias, gente. Muchas gracias. Un placer. Y una mentada por este corte. Probablemente sea republicano. Bueno. Muy seguramente, pero ya sabes que hoy en día entre republicanos y demócratas ya la línea divisoria es inexistente, ¿no? Ya. Sí, son como tacos de canasta muy baratos. No importa que escojas, casi todos saben igual. Ya así todos dicen, ese frijol, ¿no? No es chicharrón, Es que ya, es más, un bolo alimenticio ahí ya. Sí, ya prefieres que no extraño, sea, ¿no? Prefieres que ya no sea carne, prefieres que sea otra cosa. Dices, bueno, ya, soya, ¿no? Dame un taco de soya, ¿no? Ya. Y encuentras un curita. ¿No? Y la patita de tu perro, ¿no? Qué desagradable. Bueno, una buena recomendación es no comer eso en la calle, solo si es muy muy necesario. O para llevar. Sí. El problema de comer comida en la calle es que te puedes enfermar en el local, entonces llévatelo a tu casa. Por supuesto. De hecho, ahorita todo es para llevar. Sí, ¿no? Así, amantes, todo, ¿no? Bueno, las recomendaciones. En nuestra última sección, como saben, hacemos de su conocimiento algún contenido que se ofrezca para entretenernos. ¿Quieres iniciar tú las recomendaciones, César? Por supuesto, iniciaré yo con mis 2 recomendaciones o alternamos. ¿Cómo te lo parece mejor? Si quieres una y una. Vale. Bueno, pues la primera recomendación sería en todo el tiempo lo que gasté esta semana sería en ver nuevamente, porque la verdad es que la película es muy buena, El Irlandés, esta película fantástica de 1000 horas, verdaderamente. Sí. Necesitas un buen día y una muy buena paciencia si quieres terminar es que se llama El Irlandés porque es lo que tardas en hacer un viaje de aquí a Irlanda. Entonces, de hecho, sí, es en honor a eso. Vuelo Redondo. Esta gran película, ¿no? Del director Martin Scorsese. Una muy buena película que deberían de verla si tienen un día completo, pero de verdad. Solamente veanla si verdaderamente quieren, ¿no? O sea, esta es una de esas recomendaciones que es para gente selecta, ¿no? Y sin hacer pausas para ir al baño. Claro, a ver, y yo los reto, es el Irlandés Challenge. El Irlandés Challenge. The Irishman Challenge. Porque bilingüe. Y también tiene que ver con duendes. Bueno, yo daré la primera. Voy a recomendar tres magníficas creaciones, obras escritas y dirigidas por Manolo Caro. No sé si sabías que Manolo Caro es arquitecto de profesión y que estudió escritura aquí en México y dirección de cine en La Habana, Cuba. Es novedoso en México sus contenidos y ha desarrollado su propio código. Obviamente fetichiza a sus actores. Claro. Cecilia Suárez es su artista favorita, su mujer favorita. Como Martin Scorsese, ¿no? Y los hombres maduros. Así es. Es que ¿qué director no lo hace? Pero ya hablaremos de... los de pornografía infantil. Claro. O los de Disney. Los de Disney siempre contratan también. Como actores, ¿no? Que tiendan a esa clase de cosas. Sí, hay un meme, ¿no? O dobladores, ¿no? No sé, no te podré decir. Recuerda que nos están interviniendo la llamada. Por supuesto. Entonces, el primero, rapidísimo, es Elvira. Te daría mi vida, pero la estoy usando del 2015, sobre la búsqueda que hace una mujer interpretada por Cecilia Suárez de su marido, a quien cree muerto y descubre vivo en Acapulco.
Es Mira, una nada más. película muy interesante donde Y sale... ya no todas las películas o programas que vayan a Acapulco se espera algo bueno. El Chavo en Acapulco, toda esa clase de programas, la verdad es que increíble, ¿no? eh, Acapulco Shore, el Acapulco reality. Shore, porque es que ha sido como la cumbre de la imperfección. Y ya en MTV ya no debería de llamarse MTV. Yo propongo que nada más se llame Acapulco TV, porque nada más pasan esos güeyes todo el tiempo en MTV. Pues yo la verdad es que no veo la televisión, entonces... No, yo tampoco, pero me han comentado, ¿sabes? Es a voces, ¿no? Se sabe. Bueno, ¿tu segunda recomendación? Mi segunda recomendación, de lo sublime a lo ridículo, igual de Martin Scorsese, Ajá. El Lobo de Wall Street, una película pues irreverente, pero muy graciosa, la verdad. En cuanto se cansen o harten de ver el irlandés por ahí de la hora y media, sin De la- problema pasen al Lobo de Wall Street y imagínense cuándo sería la incorporación entre estas dos películas, ¿no? Una verdadera... eh, Una joya. y aparte tiene un trasfondo de esta película, o sea, no lo que dice el sentido de la película, sino su producción. Un verdadero tema, un financiamiento negro de los peores que se ha visto Sí. por no sé si sepas, ¿no? No, Es poco. todo un acontecimiento Ajá, pues podríamos platicar de la ello cantidad de dinero que blanquearon con esta película, para hacerle que lavaron. homenaje Claro, ¿no? Como, a los instrumentos financieros de dudosa reputación. sí, sí, Eh, sí, Te interrumpo para dar mi segunda recomendación. Es la película, claro. no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, del 2013. Creo que fue Una pregunta que todos nos hemos hecho en algún tiempo de nuestra historia. pues yo me la sigo haciendo. Eh, Lamentable, ¿no? Desde el 2013. Fíjate que originalmente fue una obra de teatro, también escrita por Manolo Caro. Me gustan mucho estas películas que retoman aún el esquema de los diálogos teatrales y lo pasan al cine. Se ven muy bonitos, son muy disfrutables. Sobre la vida en un edificio de la Ciudad de México y la atmósfera que se crea por la relación de los inquilinos, adaptada de una obra de teatro. ¿Qué tal, Una belleza, ¿verdad? Bueno, ¿tienes otra recomendación? Lo volvimos a perder. Bueno, Una intervención como nunca se había visto en la historia así de es. este... Es una de- afectación. de- ya, Vamos a ver si el editor, insostenible, ¿eh? vamos a ver si el editor nos cuida ahí en la postproducción. En cuanto abran los tribunales, yo voy a ir a presentar mi queja. Ya, Voy a de querellar al FBI. plano. A ver, Seguimos con tu segunda recomendación, amigo, sí, por favor. la repito así rápidamente. Trata sobre la vida en un edificio de la Ciudad de México y la atmósfera que se crea por la relación de sus inquilinos. Está adaptada del teatro. Y creo que tú nada más traes dos recomendaciones, ¿verdad? Sí, yo nada más traigo dos recomendaciones. Me ¿Para quedé qué? corto. Pero con la de el irlandés es una recomendación como para una semana, ¿eh? Yo la siguiente vez no voy a dar recomendación. El irlandés, ya. Ok, entonces doy la última, que es La vida inmoral de la pareja ideal, del 2016. Es una comedia sobre la adolescencia y una carta de amor a la juventud. De nuevo, la actriz principal es Cecilia Suárez. Bueno, pues hasta aquí serían las recomendaciones. Sí. ¿Algo más que agregar, nada más? ¿O ya? No, nada más que pues ya fueron dos partes muy largas, entonces escúchenlas todas. Sí, por favor, por favor. Bueno, con esto último cerramos otro episodio de Pláticas de Servilleta. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos sigan escuchando en YouTube. Ya pronto estaremos, y como el irlandés, muy pronto, así como el final del irlandés, en Spotify. Nos vemos en la próxima entrega. Yo soy César Martínez. Y yo, Ricardo Ríos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.